¿Por qué faltan versículos en algunas de estas Biblias? Hoy vamos a hablar de los textos omitidos. Si está listo, ya comenzamos. Todos los temas que tocamos en este canal provienen del material que hemos usado por años en Latinoamérica. Y usted lo puede obtener en forma de cursos, en video, con libros, en las ramas de teología, liderazgo y vida cristiana, en nuestra comunidad virtual. Toda la información en la descripción debajo. Doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de América Latina. Es una bendición estar juntos en esta hora para estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar los textos omitidos. Vamos a hablar de aquellos versículos que aparecen en unas traducciones y no aparecen en otras. Y voy a explicar por qué y cómo esto nos afecta, de qué manera nos puede afectar en lo que nosotros creemos en cuanto a la Biblia, en cuanto al Evangelio. Antes de comenzar, quiero recordarle, si no lo ha hecho, que descargue la guía de estudio, que es totalmente gratis, y ahí están todas las notas, y tengo ahí textos bíblicos, algunas de las notas que aparecen en las diferentes traducciones, ahí las incluyo también. Y bueno, usted puede usar la guía de estudio para seguir conmigo aquí durante este estudio bíblico, y yo sé que va a serle de bendición y le va a ayudar con el estudio, ¿sí? Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo. Esa es la manera en que estamos conectados cuando salimos con videos nuevos, cuando tenemos alguna sesión en vivo, y bueno, es la manera en que usted sabe lo que hacemos. Y recuerde presionar la campanita para que le lleguen notificaciones, especialmente si usted hace comentarios o preguntas ahí en los comentarios. Cuando usted tiene las notificaciones activadas, usted sabe en el momento en que yo le respondo, ¿sí? Vamos a entrar en materia y bueno, hablando de los textos omitidos. Algunas personas han hablado de esto, inclusive algunos lo usan para crear algún tipo de desconfianza en cuanto a las traducciones bíblicas. Y yo voy a explicar hoy por qué en algunas traducciones, algunos versículos que nosotros tenemos en la Reina Valera, por ejemplo, en la Reina Valera 1960 o en cualquier Reina Valera, especialmente en las traducciones más antiguas, y por qué razón no aparecen en algunas traducciones más modernas, como son la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la traducción en lenguaje actual, etc. Los textos omitidos. Lo que voy a hacer primero en esta hora, y quiero decirle, si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, durante el estudio, déjemela ahí en los comentarios. Usted que está en el chat en vivo, usted sabe que una vez que cierra el chat ya yo no puedo responder, pero si usted me deja las preguntas ahí en los comentarios, yo voy a estar al tanto para responderle. Cualquier duda que usted tenga en cuanto al contenido de lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Y si es nuevo acá con nosotros en el canal, déjenos saber para darle la bienvenida correctamente. Es una bendición verdaderamente que esté con nosotros en esta hora. Esta es la manera en que lo vamos a hacer. Yo voy a primero mencionar los textos omitidos, por lo menos 36 versículos omitidos. Algunos son partes de pasajes completos. Y primero voy a mencionar lo que dice el versículo, donde aparece en la Reina Valera, y luego vamos a ir a las versiones Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional, que son las dos que hemos escogido para hacer esto. Aunque estos aparecen también de la misma manera que están excluidos de estas traducciones, también están excluidos de la traducción del lenguaje actual. Ahora, vamos a ir con el primer texto y se encuentra en la Reina Valera y dice, y este es Lucas capítulo 17, verso 36. Y el versículo es muy conocido por ustedes. Dice, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. O dice más bien, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Eso es Lucas capítulo 17, verso 36. Si usted se va a la Nueva Traducción Viviente, y aquí yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ustedes saben, ya conocen al doctor Jaime Mirón, que él fue el editor principal de esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Nosotros hemos hecho programas con él acá, lo hemos entrevistado. Él ha viajado con nosotros, con nuestro equipo en Latinoamérica, en los festivales, haciendo misiones en Latinoamérica. Es un muy amigo de nuestro ministerio y una bendición para todos nosotros.
Y bueno, la Nueva Traducción Viviente excluye algunos de estos versículos. Y vamos a ver por qué los excluye. Si usted se viene conmigo a esta porción, y usted lo va a ver ahí en la guía de estudio, y usted se da cuenta que el verso 36 no aparece. Y yo se lo puse aquí ¿cómo se dice? En la guía de estudio, y también aquí se lo vamos a poner en pantalla. Y usted se da cuenta, usted ve ahí el verso 32, verso 33, ve el verso 34, ve el verso 35, y ahí se va a dar cuenta que hay un espacio y luego se va al verso 37. Ahora, la Nueva Traducción Viviente incluye una explicación en las notas, y eso es a lo que vamos a prestar atención, porque tanto la Nueva Traducción Viviente como la Nueva Versión Internacional incluyen al pie de la página alguna explicación. Y esta es la nota de la Nueva Traducción Viviente. Dice: algunos manuscritos agregan el versículo 36. 2 hombres estarán trabajando en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Y la Nueva Versión Internacional también lo omite. Usted se da cuenta ahí que del verso 35 se va al 37, pero usted va a notar ahí en la Biblia una D dentro de 2 paréntesis, o nosotros le decimos brackets. Y cuando usted se va a la nota de la Nueva Versión Internacional que está al pie de la página, usted va a ver que dice ahí, dice 36, estos 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Quiere decir que inclusive hace una traducción de este texto diferente a lo que nosotros vemos en la Reina Valera. Quiere decir que se toman el trabajo para traducirlo, sin embargo, nos da la nota. Interesante que en la Nueva Versión Internacional hay una nota ahí en la que hace referencia a Mateo 24:40. Entonces, y esto lo vemos en ambas versiones, y en sus notas apuntan a Mateo. Y Mateo 24:40 dice: estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Quiere decir que este texto que está excluido de Lucas, capítulo 17, verso 36, de todas formas, este texto aparece en otros lugares de la Escritura y ahí no está excluido. Y cuando hablo de excluido, ¿por qué razón? Le voy a adelantar algo sobre el por qué, pero luego lo voy a explicar con más detalles. Y esto es porque los manuscritos más antiguos no contienen este texto. Y la explicación es que los manuscritos que se usaron, que usó Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, los manuscritos que estaban disponibles en ese entonces para la traducción eran manuscritos más recientes. Nosotros sabemos que los manuscritos son copias de copias, y hay miles de manuscritos en circulación en este momento, en diferentes casas, en diferentes museos. Y nosotros confiamos en la traducción bíblica, porque cuando usted asienta estos manuscritos uno sobre otro, usted se da cuenta que están de acuerdo en todo. Es increíble que manuscritos que han circulado por siglos, cuando uno los revisa y los compara con otros manuscritos, coinciden en toda la porción bíblica, excepto en estos poquitos versículos que aparecían en estos manuscritos que son más recientes. Quiere decir que primero llegaron a nosotros los manuscritos más recientes, algunos de 3er, 4er siglo y otros siglos. Pero en descubrimientos modernos, como por ejemplo los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, algunos códices que se han encontrado en algunos monasterios antiguos, son en realidad manuscritos más antiguos. Es decir, que los que nosotros teníamos antes eran copias de manuscritos que vinieron antes. Entonces, en estos descubrimientos vinieron a nuestras manos estos manuscritos que son más antiguos, más cerca a los eventos. ¿Y qué sucede? Que en esos manuscritos estos versículos que yo estoy mencionando hoy no aparecen. Parece que durante las copias algún monje
que era en realidad en monasterios donde se copiaban los manuscritos. Algún monje por ahí añadió alguna nota o tomó la nota de otro libro y la puso ahí como en comparación o algo, y era una nota que no debía haber quedado ahí en el texto, y cuando vino y se hizo otra copia posterior, pues lo incluyeron todo. Y esa es la manera en que posiblemente se añadieron estos versículos, que son muy pocos. Y yo voy a hablar más adelante en cuanto a qué efecto esto tiene en cuanto a lo que nosotros creemos. Eso se lo voy a explicar. ¿Sí? Pero bueno, esa es la manera en que nosotros lo podemos explicar, y es como vino a nosotros. Al encontrar manuscritos más antiguos, nos dimos cuenta que algunos versículos no aparecían ahí. Entonces, traducciones más recientes de la Biblia, lo que hicieron es que, como no estaba en los manuscritos más antiguos, no lo incluyeron. Pero se tomaron el trabajo de incluir una nota sobre esto. ¿Le quitaría esto a la Reina Valera 1960? Para nada. ¿O a la Reina Valera 1909? Para nada. Yo creo que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera hicieron un excelente trabajo con los manuscritos que tenían a la mano en ese entonces. Hermanos, y las diferencias verdaderamente no son como para afectar doctrina. Yo tengo aquí la Biblia del Oso, que fue la primera Biblia, 1569. Aquí está, Casiodoro de Reina. La tengo acá. Y está en un español muy antiguo, muy rico, pero muy antiguo. Y yo le doy gracias a Dios por los que han tenido el cuidado de revisar traducciones y hacer ajustes conforme a nuestra lengua. Ha ido cambiando porque el lenguaje nuestro es muy rico, pero es cambiante. Y yo estaba hace un par de días revisando inclusive la Reina Valera, la revisión 1920, de lo cual voy a hacer un video más adelante. Tengo planeado hacerlo si Dios quiere. Y por qué hicieron algunos ajustes en cuanto a algunas frases y al lenguaje. Y ese es un trabajo magnífico, porque nosotros verdaderamente hoy en día no usamos el español que se usaba en el 1569. Sí, es más fácil para nosotros entender. En estas versiones, estamos hablando de Reina Valera, que es una versión española hecha por españoles y primordialmente o primeramente para España, pero en versiones latinoamericanas, como son la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, nosotros vemos que inclusive la traducción en lenguaje actual, que es una traducción más moderna para personas que hablan el español latinoamericano. Dicho sea de paso, que la misma casa publicadora que nos dio la Reina Valera a 1960 está detrás de esto, de la nueva traducción, la traducción en lenguaje actual, lo que quiere decir que es confiable. Sin embargo, vemos que usan el mismo método, ¿sí? Y eso es de respetar. Vamos a seguir y voy a ir mencionándole versículos que aparecen en la Reina Valera y no aparecen en estas versiones, en estas tres versiones que he mencionado, por lo menos. Y vamos a ir viendo las notas, lo que dice al pie de la letra. Tome nota sobre lo que estoy hablando. Esto es muy importante, especialmente para ustedes que aman el estudio profundo de la Escritura. En el verso, aquí vemos este verso omitido, el 36, y vemos la nota que nos entrega la Nueva Versión Internacional. Ya vimos la de la Nueva Traducción Viviente. Y la referencia a Mateo 24:40, en lo cual vemos que la frase sí existe, sí fue dicha por Jesús, y nosotros nos damos cuenta que esa frase aparece ahí en Mateo 24. Entonces, esto es una frase que sí existe, pero que no exactamente estaba en los manuscritos más antiguos, en Lucas exactamente, capítulo 17. Vamos al texto número 2, y es Reina Valera. Y yo voy a ir apresurando y voy a ir un poquito más rápido porque no queremos esto nos pudiera tomar horas, y en realidad no quiero retenerlos a ustedes por mucho tiempo. Reina Valera, en la Reina Valera, nosotros vemos en Mateo 17:21, que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y usted ha oído este texto ser citado mucho hoy en día, especialmente por ministerios o personas que sostienen tener ministerios de liberación
o guerra espiritual, o gente que son exorcistas y andan en esta cuestión. Yo hablo bastante sobre esto. Yo tengo un video por ahí en el que hablo de la verdadera guerra espiritual y lo que Cristo ya conquistó en la cruz, cómo avergonzó y exhibió a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz, dice la palabra de Dios. Yo hablo sobre esto que consigue Jesús. Y bueno, este texto, Mateo 17:21, pero este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno, no aparece en los manuscritos más antiguos. La Nueva Traducción Viviente, nosotros nos damos cuenta que ahí del versículo 20 dice: muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería, nada sería imposible. Y luego de ahí se va al versículo 22. El 21 no aparece. Sin embargo, usted se va a dar cuenta ahí, y se lo estoy poniendo en pantalla, que hay una letrita que es la letra D que nos da referencia a esto, y lo vemos al pie de la página. Y dice aquí, la nota dice: algunos manuscritos agregan el versículo 21, pero esta clase de demonio no se va sino con oración y ayuno. Y también te dice que lo compares con Marcos capítulo 9, verso 29. Cuando nos vamos a Marcos capítulo 9, verso 29, encontramos, dice: Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Aquí no dice con ayuno y oración, solamente dice con oración. Que sí, que hay una referencia parecida en un texto que sí aparece en los manuscritos más antiguos, lo que nos dice a nosotros que el texto sí viene de la boca de Jesús, pero no aparece exactamente no aparece acá en Mateo 17. Sí, si nos vamos a la Nueva Versión Internacional, también vemos que el versículo está omitido. Del verso 20 se brinca al 22 y también aparece aquí una nota, aparece una letrita ahí que es la letra A, y cuando nos vamos a la referencia que está al pie de la página, dice: pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces nos están diciendo aquí los traductores que el texto está omitido. Ellos no lo pusieron en la traducción, pero lo citan porque saben que están en algunos manuscritos más recientes. Vamos al texto número 3 y esto está en la Reina. Si usted se va a la Reina Valera 1960, usted lo va a encontrar. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11 no aparece en la Nueva Traducción Viviente. Usted se da cuenta aquí que del versículo 10 se brinca al 12. Y otra vez hay una letrita aquí que nos da referencia, la letra C, que nos da referencia a lo que dice la nota al pie de la página. Y la nota dice: algunos manuscritos agregan el versículo 11, el Hijo del Hombre vino a salvar a los que están perdidos. Pero aquí la Nueva Traducción Viviente, y esto me gusta, esto que hicieron ellos, nos da una comparación, y la comparación es Lucas 19:10. Cuando nos vamos a Lucas 19:10, en la Nueva Traducción Viviente dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Quiere decir que el texto sí viene y aparece en los manuscritos más antiguos, en Lucas, pero no aparece en Mateo. Entonces también vemos ese texto omitido en la Nueva Versión Internacional. Nos damos cuenta ahí que del versículo 10 se va al 12. Y también vemos una letrita ahí, en este caso es la letra B, y cuando vamos a la nota al pie de la página, vemos la referencia que dice: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, ahí lo reconoce. Vamos al texto número 4 y vamos avanzando. La Reina Valera nos muestra en Mateo 23:14, dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación.
Cuando nos vamos a la Nueva Traducción Viviente, nos damos cuenta que ese versículo 14 no está ahí. Del 13 se brinca al 15, usted lo puede ver ahí en pantalla. Y vemos una letra D. Cuando nos vamos a la nota, ahí al pie de la página, en la NTV, dice, algunos manuscritos agregan el versículo 14. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas? Estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Pero la Nueva Traducción Viviente nos da unas notas, una comparación aquí de Marcos 12:40 y de Lucas 20:47, donde vemos que este texto sí aparece allá. En otras palabras, fue un texto que sí estaba en los manuscritos más antiguos, quizás en la traducción o en las copias, alguno de los que copiaban, algún monje, por ahí lo dijo, hey, esto es una referencia a este otro texto, y se lo trajo de allá y lo puso aquí, y luego alguien después lo copió como que estaba en el texto. Y eso es una idea de lo que pudo haber pasado. La Nueva Versión Internacional omite el versículo también. Nosotros vemos que del 13 se va al 15 y vemos una letra ahí, la letra C, y la referencia al pie de la página dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, ustedes devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas plegarias, dice. Por esto se les castigará con más severidad. Vamos al texto número 5 de los textos omitidos, y en la Reina Valera nos muestra el versículo de Marcos capítulo 7 versos 16, y dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así de cortito. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y nosotros nos damos cuenta en la NTV que del 14, ahí aparece el 15 y luego se brinca al 17. No vemos el 16. Vemos una nota y la nota dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y también nos da una comparación al capítulo 4, verso 9 y el 23. En la Nueva Versión Internacional vemos este versículo también omitido. Vemos que se brinca del 15 al 17 y otra vez vemos una nota al pie de la página que dice: que tenga oídos para oír, oiga. Luego nos vamos a los textos 6 y 7, que aparecen en la Reina Valera, y estos son dos versículos, 44 y 46, en el capítulo 9 de Marcos. Y el texto dice Marcos 9, donde el gusano de ellos no muere, verso 24, y el fuego nunca se apaga. Y luego dice el 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y luego vuelve a repetir en el 46 lo mismo que había dicho el 44, dice: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sin embargo, estos dos versículos, el 44 y el 46, no aparecen en la Nueva Traducción Viviente, y nosotros lo vemos ahí no están. Usted se da cuenta que del 45, usted se da cuenta que se brinca del 43 al 45 y luego se brinca del 45 al 47 y omite estos dos textos, ¿sí? Otra vez, cuando vemos las letritas y nos vamos a la referencia que está al pie de la página, vemos ahí que la referencia del versículo 44, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, y nos da una referencia aquí a 9:48. Igualmente, la nota del versículo 46 dice: donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. En la Nueva Versión Internacional tampoco aparecen estos dos versículos. Nos damos cuenta ahí que están omitidos completamente, y también hay una nota al pie de la letra, y en la nota nos da los dos versículos, ahí nos dicen qué es lo que está omitido. Vamos al texto número 8, y en la Reina Valera, en Lucas capítulo 23, verso 17, dice: y tenía necesidad de soltarles
uno en cada fiesta. Hablando del evento de Barrabás, este versículo exactamente, el 17, no aparece en las traducciones más recientes. En la NTV, en la Nueva Versión Internacional, tampoco aparece en la traducción en lenguaje actual. En la nueva traducción viviente, en la NTV, nosotros nos damos cuenta ahí que del versículo 16 se brinca hasta el 18 y al pie de la página aparece la nota que dice: algunos manuscritos agregan el versículo 17. Ahora bien, era necesario que él pusiera en libertad a un preso y lo entregara a ellos durante la celebración de la Pascua. Y aquí le da a usted unos versículos para comparación, que son Mateo 27:15 y Marcos 15:6 y Juan 18:39, donde vemos que sí. En otras palabras, y usted con más tiempo, cuando yo termine el estudio, usted puede ir y tome todo lo que está ahí en la guía de estudio que yo le estoy entregando a usted gratis. Si no la ha descargado, recuerde descargarla. Ahí está en la descripción el enlace para descargarla. Y usted vaya ahí y tome la guía de estudio, y tome su Biblia y vaya texto por texto y vaya revisando todo esto para que usted vea las comparaciones. En la Nueva Versión Internacional, este versículo también está omitido. Nosotros vemos que se brinca del 16 al 18. Y ahí se lo estoy poniendo en pantalla. Y vemos también una nota al pie de la página que dice: ahora bien, durante la fiesta tenía obligación de soltarles un preso. Pero cuando vemos los otros evangelios históricos y vemos la referencia, nos damos cuenta que fue algo que sí sucedió, sin embargo que no aparece en el manuscrito más antiguo, específicamente de este libro. Pero el evento sí sucedió de esa manera. Texto 9, acá en nuestro estudio, es la Reina Valera, Juan capítulo 5, verso 4. Dicho sea de paso, usted se ha dado cuenta, yo estoy leyendo en la Reina Valera 1960. Dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Vemos que este versículo 4 no aparece en la NTV, está completamente omitido. Del 13 brinca al 5 y hay una letrita ahí que es la letra B, y cuando vemos la referencia nos vamos al pie de la página. Dice: algunos manuscritos amplían el versículo 3 y agregan el versículo 4 esperando un determinado movimiento del agua, porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando y agitaba el agua, y la primera persona que se metía en el agua después de que se agitara quedaba sana de cualquier enfermedad que tuviera. Nos damos cuenta nosotros aquí que, como dice aquí la nota esta en la NTV, algunos manuscritos amplían el versículo 3 y agregan el versículo 4, que quiere decir que no solamente nos dan el 4, sino que le añaden algo más al 3. Y eso no aparece en los manuscritos más antiguos. La Nueva Versión Internacional, de igual manera, nosotros nos damos cuenta ahí que omite completamente el versículo 4. Del 3 se va al 5. Y vemos también una nota es decir, al pie de la página, que dice que esperaban, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. De cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Quiere decir que usted puede leer el evento entero y verdaderamente, si usted quita esta porción, de todas formas el evento está ahí y sucedió. ¿Sí? Sin embargo, exactamente esta explicación parece que fue añadida en una de las copias. Texto 10, y en la Reina Valera leemos en Hechos capítulo 8 verso 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, ese texto, ese versículo 37 no aparece en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente nos damos cuenta, y ahí se lo tengo en pantalla, que no aparece, se brinca del 36 al 38, y está hablando del eunuco
del diálogo del eunuco con Felipe antes de ser bautizado. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y verso 38, ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Quiere decir que no se pierde nada del evento, pero vemos que el versículo 37 no aparece en los manuscritos más antiguos. Al pie de la página, nosotros vemos una nota en la Nueva Traducción Viviente que dice: algunos manuscritos agregan el versículo 37. Y la Nueva Versión Internacional, ahí nos damos cuenta también en la Nueva Versión Internacional que el texto es completamente omitido. El 37 es omitido. Y de nuevo hay una explicación y dice: si cree de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Vamos al texto 11, que es Romanos 8:1. Y este es un texto que nosotros mencionamos bastante y nos aprendemos de memoria. Yo me lo aprendí de memoria completamente así como está en la Reina Valera 1960, hace muchos años, hace 40 años. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Luego dice el resto del texto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Parecería, si usted lee este texto completo, que hay una condición para que no seas condenado. En otras palabras, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo he oído predicadores decir esto: hermano, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero depende de cómo andes. Si andas conforme al Espíritu, si andas conforme a la carne. Pero en el original, la segunda parte del texto no aparece en los más, es decir, en los manuscritos más antiguos. Solamente dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Quiere decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así lo trata la Nueva Traducción Viviente. Nos da la primera parte del texto. Por tanto, no hay ninguna condenación a los que pertenecen a Cristo Jesús. Y luego ahí se va ya directamente al versículo 2. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. En otras palabras, ahí está. En la Nueva Versión Internacional tampoco aparece la segunda parte del versículo. Nos damos cuenta aquí. Y vemos esta nota al pie de la página que dice: Jesús, los que viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Sin embargo, cuando usted lee el resto del capítulo, los textos que siguen, usted se da cuenta que en realidad que no aparezca esta segunda parte del versículo 1 no quita nada al contexto. Y usted se va a dar cuenta de eso. Pero es una afirmación muy fuerte. Decir que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, quiere decir los que ya estamos en Cristo Jesús. Bueno, si nos vamos a los textos 12 al 24, y por eso le dije que esto no se va a alargar mucho, porque en realidad hay porciones enteras que no aparecen, y aquí en este caso son 12 versículos. Y esto nos damos cuenta nosotros que está en el capítulo 16 de Marcos. Nos vamos al libro de Marcos en la Reina Valera y nos muestra que hay 12 versículos que no aparecen en otras traducciones. ¿Qué versículos son? Bueno, estos versículos son muy importantes, especialmente para, como dije anteriormente, haciendo comentario de otro versículo, hermanos que creen en ministerios de echar fuera demonios, la guerra espiritual, ministerio de liberación, todo eso. Siempre se han citado versículos de aquí, de esta porción de Marcos 16. Y estos versículos no aparecen en los originales. Sin embargo, el final de Marcos tiene otra terminación diferente en otros manuscritos. Yo se la voy a anotar ahora, se la voy a compartir. Y esto es muy interesante y muy importante doctrinalmente hablando. Présteme atención. El texto dice, nos habla de lo que sucede cuando se van a la tumba. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, versículo 9, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado
7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun ellos creyeron. Verso 14. Finalmente apareció, presta atención al verso 14, porque en otra terminación de Marcos vemos el verso 14. Y ahí vemos una extensión del verso 14. Dice aquí, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16. Now, usted se da cuenta que este mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, nosotros lo encontramos en Mateo. Y ahí no hay ningún problema. Pero no aparece acá en la terminación de Marcos. ¿Sí? Dice aquí, a toda criatura. Verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Es interesante. Y acá en Estados Unidos, hace años atrás habían unas iglesias donde, especialmente en Kentucky y algunos de esos estados de por ahí, donde la gente traían serpientes a la iglesia y las tomaban en la mano a ver si verdaderamente eran cristianos. Y si la serpiente picaba a alguien y quedaba envenenado, decían, este no tiene el Espíritu de Dios. Era como una prueba, cosa tremenda, ¿no? Y si alguien tomaba la mano serpiente y la serpiente no lo mordía y no le hacía nada, entonces decían, este sí está lleno del Espíritu. Esto lo hacían en iglesias aquí en Estados Unidos. Y todavía lo hacen. Recientemente alguien me envió un video de una iglesia donde todavía hacen eso increíblemente. Y todo esto lo sacan de este versículo de aquí de Marcos, capítulo 16. Sin embargo, ese versículo no aparece en los manuscritos más antiguos. La Nueva Traducción Viviente omite, nos da los versículos. Mira lo que hace. La traducción es importantísimo. La Nueva Traducción Viviente, y la tengo acá, sí nos da los versículos, sí los tradujo. Sin embargo, nos da una nota que aparece ahí debajo del versículo 8. Y la nota dice, los manuscritos más antiguos de Marcos terminan en el versículo 16:8. Otros manuscritos tardíos incluyen uno o ambos de los finales que aparecen a continuación. Y aquí nos da 2 finales. Y si usted se va a ir a las notas, lo va a encontrar completamente ahí. Final breve de Marcos y final largo de Marcos. Final breve de Marcos añade una porción cortita que dice, luego ellas informaron todo eso a Pedro y a sus compañeros brevemente. También después Jesús mismo los envió del oriente al occidente con el sagrado e inagotable mensaje de salvación que da vida eterna. Amén. Luego de ahí viene el final largo, que es el que nosotros vemos. Ahora, escuche bien esto. Al pie de la página aparece una nota muy interesante en la Nueva Traducción Viviente, y es a partir del versículo 8. Dice, présteme atención porque esto es bien importante. Dice, los manuscritos más antiguos y confiables del Evangelio de Marcos terminan en el versículo 8. Dice, los más antiguos y confiables. Otros manuscritos incluyen varios finales. Que es decir, que hubieron manuscritos que circularon dentro de la iglesia y tenían diferentes finales del Evangelio histórico de Marcos. ¿Me está siguiendo acá? Inclusive diferentes a lo que nosotros tenemos. Vamos a ver aquí. Unos cuantos incluyen tanto el final breve como el final largo. La mayoría de los manuscritos incluyen el final largo.
inmediatamente después del versículo 8. Acuérdense que han circulado en la iglesia muchos manuscritos. De hecho, la mayor parte de los historiadores están de acuerdo en que Marcos es el libro más antiguo de los evangelios, el primero que se escribió de los 4 evangelios históricos. Yo estaba leyendo exactamente ayer sobre esto, y hay una momia que encontraron en Egipto, y a la momia le encontraron que le hicieron como un papel maché, porque los pobres, escuchen bien esto, en Egipto los ricos hacían máscaras para las momias que eran de oro, o de plata o de algún metal precioso. Los pobres lo hacían con papel, y era como una especie de papel maché. Usted conoce eso, yo creo, en Latinoamérica, de ahí viene la frase, en que era tomar papel y ponerle algún tipo de pegamento y volver a poner otra capa de papel y otro tipo de pegamento. Y encontraron una momia que tenía un pedazo del Evangelio de Marcos ahí, que lo había usado el papel para ponérselo a la momia. Y por una tecnología moderna que existe ahora, que pueden despegar las capas de papel y quitar el pegamento, el glue, quitar el pegamento sin estropear lo que está escrito, pudieron hacer esto, sí. Y tomaron el pergamino y lo pudieron despegar, y es lo más antiguo que se ha encontrado de Marcos. Posiblemente viene de alrededor del año 80, entre el 70 y el 80 del primer siglo, que sería el manuscrito más antiguo de todos, ¿sí? Bueno. Entonces vemos que al pie de la letra aparece. Sin embargo, algunos manuscritos, y esto es bien importante, incluyen esto que aparece en el versículo 14. Pero de esta manera. Quiere decir que algunos manuscritos, en lugar de tener lo que nosotros tenemos acá en la Reina Valera, a partir del verso 8, en lugar de eso aparecen algo que pertenece al versículo 14, pero extendido. Algunos manuscritos, dice la nota, antiguos incluyen, y ellos se disculparon diciendo: esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, que no permite que la verdad y el poder de Dios conquisten a los espíritus malignos impuros. Por consiguiente, revela tu justicia ahora. Esto es lo que ellos le dijeron a Jesús. Y Jesús les respondió: el periodo de años del poder de Satanás se ha cumplido, pero pronto otras cosas terribles ocurrirán. Y yo fui entregado, fui entregado a la muerte para beneficio de los que han pecado, a fin de que puedan volver a la verdad y no pequen más, y así puedan heredar la gloria celestial, que es espiritual, incorruptible y justa. Esto aparece en algunos manuscritos. Escuchen bien esto. Es interesante que Jesús dice aquí claramente, en estos manuscritos aparece, dice, Jesús le respondió: el periodo de años del poder de Satanás se ha cumplido. Cosa tremenda esa, que tenemos nosotros la porción donde dice que sobre los enfermos pondrán las manos y el Satanás echarán fuera demonios. Y sin embargo, en otro manuscrito aparece la porción que dice: el periodo de los años del poder de Satanás se ha cumplido. Cosa tremenda esa. Ahora, si usted se da cuenta y usted revisa, por ejemplo, si usted se va ahí a Apocalipsis y usted se da cuenta que el comienzo del milenio nos dice a nosotros que Satanás es atado para no poder ejercer ya dominio sobre las naciones. Coincide con lo que Jesús dice aquí, que los años del poder de Satanás ya lo digo textualmente, el periodo de años del poder de Satanás se ha cumplido. Que decir que Jesús en su muerte ahí terminó los años del periodo del poder de Satanás. Satanás perdió su poder, y en este texto que aparece en algunos manuscritos lo vemos. ¿Qué sucede, amados? Que parece que por algún lado en Marcos algunos manuscritos traían esta porción. Estamos hablando del final de Marcos.
Otros más antiguos no tienen nada de eso, pero algunos que están entre los más antiguos y los más recientes incluyen este versículo 14 extendido. Eso es muy interesante, ¿sí? Ahora, yo escribo acá en la guía de estudio. Esta última nota es importante porque en lugar de tener el texto que muchos usan hoy en día para apoyar la guerra espiritual y ministerio de liberación, vemos que Jesús está diciendo que el periodo de los años de poder de Satanás se ha cumplido. Esto va en orden con el resto de la doctrina que nosotros tenemos en cuanto a lo que sucedió con el diablo en la cruz. Capítulo 2, verso 14 de Hebreos. Ahora dice el texto, de la misma manera que los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El texto nos dice ahí que el diablo fue destruido. Jesús dice ahí en el capítulo 12 de Juan, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Jesús había estado anunciando la destrucción de Satanás. Nos confirma el texto que Satanás fue destruido, fue vencido. El Señor triunfó sobre él, fue atado. El periodo, dice este texto acá, del poder de Satanás ya se cumplió. Cosa tremenda esta, ¿no? Ahora, la nueva versión internacional confirma esto y pone esta nota al pie de la página. Dice, los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16 del versículo 19 al 22. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve, y es lo que yo acabo de leer. ¿Sí? La nueva traducción viviente tiene esta nota al pie de la página que es aún más interesante. Mire esto. Dice, existen 3 formas de finalizar el Evangelio de Marcos. La primera y quizás la más original es la que finaliza en el capítulo 16:8. Quiere decir que Marcos termina en el versículo 8 del capítulo 16. Los más antiguos y mejores, note el énfasis aquí, mejores manuscritos apoyan este final. Quiere decir que ahí terminó. La segunda forma es la del 16, del 9 al 20, pero este final usa un vocabulario y un estilo muy distinto a los que se usan en el resto del Evangelio de Marcos. Quiere decir que en los originales, en los manuscritos originales, estamos hablando de los manuscritos más recientes, no los que se encontraron más recientemente, porque los que se encontraron más recientemente son los más viejos. Estamos hablando de los que se escribieron más recientemente. Esa porción, a partir del versículo 8, el estilo literario, la forma en que está escrito es muy diferente al resto del libro. Es claramente añadido por algunos de los que copiaban los textos. Porque acuérdense que los textos se copiaban a mano. No existía la imprenta vino a cambiar todo eso. Gutenberg con la imprenta vino a cambiar todo eso. Pero se copiaban a mano. Ahora, para los que tienen duda y dudan de la inspiración de la Escritura, yo le voy a decir algo, amado. A mí esto me da gozo y aún me refuerza más mi convicción en cuanto a la inspiración. ¿Por qué razón? Porque al aparecer los manuscritos más antiguos nos damos cuenta de que todo, excepto estos poquitos versículos, todo el resto de toda la Escritura es exactamente lo mismo que nosotros hemos recibido. ¿Me está siguiendo acá? Pero dice, este final usa un vocabulario y un estilo muy distinto a los que se usan en el resto del Evangelio de Marcos. Además, los manuscritos sobre los que se basa este final son muy tardíos y de menor calidad. La persona que escribió este final resumió varios relatos de las apariciones de Jesús que se encuentran en los evangelios de Lucas y Juan. La tercera forma es la de Marcos capítulo 16, 19 al 10, titulada Otra manera de finalizar el libro de Marcos. El estilo es diferente al resto del libro de Marcos y muy pocos manuscritos lo apoyan. Bueno, ese es el comentario que añaden aquí los traductores de la NTV y es muy interesante, ¿sí? Bueno, vamos a otra porción bíblica y esta es
para nosotros son los textos de 25 al 36, porque yo le dije a usted que le estoy entregando por lo menos 36 versículos que no aparecen en las traducciones estas más nuevas que tenemos nosotros, como la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional. En realidad este pasaje sí aparece, al igual que el anterior. Sin embargo, ahí nos dice que no aparece en los manuscritos más antiguos. Sin embargo, ellos lo incluyeron en la traducción. En algunas otras traducciones lo omiten completamente. Pero la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Versión Internacional sí lo incluyen, pero aparece la nota. Se trata de la mujer que fue hallada en el acto de adulterio. Son 12 versículos y nos damos cuenta aquí en Juan capítulo 7, verso 53, comenzando a leer ahí, dice: cada uno se fue a su casa. Verso 1 del capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y cuando insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Un pasaje completo. Son 12 versículos. Sin embargo, aquí vemos en la Nueva Traducción Viviente esta nota. Dice: los manuscritos griegos más antiguos no incluyen de Juan 7:53 al 8:11. En otras palabras, en el 53 ahí dice: así terminó la reunión y cada uno se volvió a casa, y a partir de ahí comienza el resto del texto. La Nueva Versión Internacional tiene esta nota. Dice: los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Juan 7:53 al 8:11. En algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, después de 7:44 o al final de este evangelio o después de Lucas 21:38. Quiere decir que este pasaje aparece en otros lugares, en algunos códices. Recuerden la diferencia entre lo que son los manuscritos y los códices. Aquello que aparecía en papiros o en pergaminos, o los códices que era como especie de libro, pergamino en libro. La diferencia es que le voy a explicar rapidito sobre esto para poder continuar, y lo que voy a hacer es que después que le explique esto, le voy a explicar por qué estos textos están omitidos, cómo nos afecta, le voy a hablar de eso. Pero en cuanto a entender lo que eran papiros, lo que eran pergaminos y lo que eran códices, o codex, se dice en inglés. Los manuscritos antiguos se escribían en el papiro, que era especie de un papel que salía de plantas marinas. De algunas plantas que se encontraban debajo del mar, de ahí las extraían y fabricaban ese tipo de textura para escribir en ella con tinta. Y estos eran los papiros. Años más tarde, muchos años más tarde, vinieron los pergaminos que eran de piel de cabra,
de piel de vaca, de chivo, de cabra o de oveja, de la piel. Resecaban la piel, la procesaban y ahí escribían sobre la piel. Y estos eran más duraderos que los pergaminos, eran más duraderos que los otros. Pero que los papiros, quiero decir. Los pergaminos eran más duraderos que los papiros porque eran hechos de piel y eran más fuertes. Todos estos se enrollaban, venían en forma de rollos. Y así se guardaban. Y eran muy largos. Y para poderlos leer tenían que extenderlos y eran largos y tenían que dar la vuelta y leerlo y moverse y irlos leyendo porque eran muy largos. ¿sí? El códice lo que hace es que toma el pergamino y le hace unas tapas como de madera y lo hacen en forma de libro. Y esas tapas se abren y ahí aparecen los pergaminos doblados y entonces se podían estacar, como se decía la palabra en español, se podían guardar, poner más uno arriba de otro para guardarlo. Por eso nosotros encontramos en librerías muy antiguas, en monasterios, que los libros son inmensos. Vemos libros que son bien grandes, bien anchos y guardados así. Son los códices guardados porque se guardaban como si fueran libros. Eso ya era un concepto de libro. Era un concepto del libro de la manera que nosotros conocemos el libro moderno. Dicho sea de paso, estos códices, estas escrituras se elaboraban de una manera muy tremenda. A veces las letras, la primera letra con que comenzaba un párrafo, la hacían de oro de verdad y cosas así. Inclusive, códices que se guardaban sobre eventos que no necesariamente eran bíblicos, que eran ordenados por personas que tenían mucho dinero, los elaboraban con oro y una caligrafía mucho más rica, ¿no? Eso también existió. Ahora, ¿qué cosa tan tremenda? Que aquí nos dice esta nota que algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares, por ejemplo, en el 744 y en Lucas 21:38. Quiere decir que el recuento de la mujer adúltera en algunos códices lo encontramos en otros lugares. Quiere decir que sí aparecen, pero no aparecen en el mismo lugar donde nosotros lo tenemos en Juan 8. Aparece en Juan 8 en otros manuscritos. Recuerden, hermanos, cuando hablamos de Juan 8, cuando hablamos de capítulos y versículos, en los escritos antiguos, en los manuscritos, no se usaban capítulos y versículos. Esto se incluye para poder encontrar los pasajes más fácilmente, de manera en que nos facilita a nosotros el estudio. Pero en los originales no están así. En las Biblias originales, hablando también en el Antiguo Testamento, el profeta se ponía a escribir lo que el Señor le estaba inspirando y escribía corrido, como escribir una carta. Cuando Pablo escribió la carta, por ejemplo, la primera de Corintios, Pablo no puso capítulos y versículos, él simplemente estaba escribiendo. Ahora, este sistema de clasificación, este sistema de dividir las porciones para poder entender y para la referencia, porque así podemos referir nosotros a ciertas partes de la escritura, ha ayudado a la iglesia por siglos y es la manera universal que se usa para nosotros poder localizar diferentes pasajes, diferentes versículos en diferentes lugares de la escritura. Entendiendo esto, nos damos cuenta que por qué una porción puede desaparecer y tú no darte cuenta porque no existían lo que era capítulos y versículos, ¿sí? Pero localizándolo, usando este sistema de capítulos y versículos, entonces nosotros podemos localizar esta porción que nosotros tenemos en Juan 8 en otros lugares. Es decir, que en los manuscritos más antiguos no estaba, pero luego aparece en otros manuscritos. Y en unos aparecen en unos lugares y en otros aparecen en otros lugares. El evento parece que, y esto es lo que sucede, que las tradiciones se pasaban oralmente. Por eso es que mientras más cerca un manuscrito está del siglo I, tiene más valor. ¿Por qué razón? Porque está más cerca de la tradición oral. Es decir, que muchos de estos eventos fueron pasados oralmente de un grupo a otro grupo, de una comunidad de creyentes a otra comunidad de creyentes, y luego se fueron escribiendo. Y esa es la manera en que llega a nosotros, ¿sí? Nosotros vemos también la influencia de Pablo
en lo que es el Evangelio, porque Pablo escribe tiene 13 epístolas que son firmadas por él. Ahí no hay ninguna discusión, amado. Ahí no hay, se da cuenta que todo lo que he mencionado acá, solamente Romanos capítulo 8, verso 1. Fuera de eso, y es una parte, fuera de eso, todas las otras epístolas, no hay ninguna discusión en ninguna de ellas. No hay discusión en Gálatas, no hay discusión en 1 y 2 de Corintios, no hay discusión en Colosenses, no hay nada. Y inclusive Hebreos, que muchos lo atribuyen a Pablo. Yo creo que fue Pablo el escritor por muchas cosas. Yo tengo un estudio por ahí en el cual hablo de eso, pero sin embargo no está firmada la carta. Nosotros vemos que estas cartas, de la manera en que fueron escritas y comenzaron a circular dentro de las iglesias, fueron conservándose de esa manera desde el principio hasta acá. Y no hay cuestión, no hay ninguna duda en esto. Ahora, vamos a por qué estos textos omitidos. Yo le dije algo al principio hoy, le hablé de que por qué algunos se han escandalizado y han acusado a los traductores modernos de quitar porciones de la Biblia para su conveniencia. Sin embargo, esto es injusto. Y yo he visto, amado, gente hacer programas años pasados. Yo me demoré a hablar de este tema, pero años atrás yo revisé por ahí alguna gente hablando sobre esto. Y es injusto que alguna gente dicen, ay, que este pasaje acusando yo oí un predicador que estaba acusando a la Nueva Versión Internacional diciendo que era una Biblia falsa porque habían omitido pasajes de la Escritura. Y ahí por ahí a otro criticando a la Nueva Traducción Viviente diciendo que era falsa porque le había quitado partes a la Biblia. Y ellos lo dicen de esa manera, dicen, es que le quitaron textos de la Biblia y la Biblia dice que el que quitare a la Biblia. Entonces lo que hacen es meter duda al pueblo de Dios y no explican exactamente o no estudian lo suficiente para darse cuenta las razones por las cuales estos versículos son omitidos. Y ya yo le expliqué a usted las razones. Y es que no estaban en los manuscritos más antiguos y mejores, como dice aquí los traductores de la NTV, más confiable. Los traductores modernos tienen acceso a manuscritos más antiguos que fueron descubiertos durante el siglo XX. Algunos vienen de los rollos del Mar Muerto, otros de monasterios muy antiguos donde se han descubierto. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera no poseían esos manuscritos. Ahora, más valor al trabajo de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, porque el trabajo que ellos hacen, especialmente con esta Biblia, la Biblia del Oso, la primera Biblia. Esta es la primera Biblia que se escribe, que se traduce al español. Tremendo trabajo. La Biblia del Oso. Y aquí usted se da cuenta que tiene la imagen de un oso acá. Este trabajo es tan tremendo que aún hoy en día la influencia permanece. Debido a ese trabajo, nosotros tenemos la Biblia en español. Llegó la Biblia en español al pueblo hispano. Fue la manera en que la Biblia en español llegó al pueblo hispano. Y la exactitud es tan tremenda que aun cuando ellos no tenían los manuscritos más antiguos, hicieron un trabajo tan tremendo, amado, que yo sigo usando la Reina Valera como mi Biblia base. Uso Biblias de traducción que usan el sistema dinámico, pero uso estas de palabra por palabra. Aquellas son pensamiento por pensamiento, estas son palabra por palabra. De eso hablo yo en un video que hice que se llama ¿Cuál es la mejor Biblia? Usted lo va a encontrar por ahí. Ahí explico la diferencia y uso 4 traducciones y explico las diferencias de los sistemas o los métodos que se usaron para interpretar. Como Biblia de estudio, yo sigo usando la Reina Valera 1960. Usted dice, mano, ¿y por qué no se viene a la 1995 o a la 1920? Las estoy usando más que antes. Sin embargo, mi generación, de donde yo vengo, yo crecí aprendiéndome los textos de memoria en la 1960, y cuando viene un verso a mí en la mente de algo, cuando yo estoy preparando para un mensaje, cuando estoy orando y me viene a la mente algún versículo, me viene en la Reina Valera 1960, porque es la que usé por años y años. Entonces yo siempre uso la Reina 1960 como base. Yo sé que hay unos pocos textos, que son estos que he mencionado, que están omitidos, que no aparecen en los manuscritos más antiguos. Está bien, no hay problema, yo lo sé. Sin embargo, eso no me molesta a mí para usar todo el resto del texto verdaderamente. Ahora,
Volviendo otra vez, yo creo que Cassiodoro Reina y Cipriano Valera hicieron un excelente trabajo. Yo hablo sobre esto y antes de terminar en esta hora, porque todavía quiero decirle algo importante. Yo hice un trabajo sobre esto, yo hablo, porque tenemos para que no quepa duda, y esta es la pregunta: ¿cómo nos afecta esto a nosotros? En otras palabras, toda escritura es inspirada por Dios. Dice el texto. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto? Verdaderamente, amados, nosotros primero, y no estoy hablando cuando yo hablo de textos omitidos, y esto yo debí quizás de haberlo dicho al principio. Cuando yo hablo de textos omitidos, yo estoy hablando de textos omitidos en libros que están dentro del canon. Hay libros apócrifos. Por ejemplo, en la Iglesia Católica existen varios libros apócrifos que no tenemos nosotros porque no llenaron los requisitos que se necesitaba para que estuvieran dentro del canon. Yo explico eso en Teología Sistemática para Latinoamérica. De hecho, se lo voy a enseñar aquí, el libro de Teología Sistemática para Latinoamérica. Aquí está. Y para los que son estudiosos de la palabra, este libro tiene 780 páginas. Es un libro bastante grueso, es un libro de referencia. No es para leerlo una sola vez, es para tenerlo en su librería y consultarlo cada vez que usted lo necesita. Y todas las ramas de la teología sistemática están aquí. Yo sé de paso, el doctor Jaime Mirón, que es el editor principal de la Nueva Traducción Viviente que yo estaba mencionando tanto hoy, él escribió el prólogo de este trabajo. Él escribió el prólogo de este libro de Teología Sistemática para Latinoamérica que el Señor me permitió hacer. Estuve años escribiendo este libro, estuve años trabajando en este libro. Y este es el libro base que nosotros usamos en la Facultad de Teología Latinoamericana. Ahí le voy a poner el enlace en la descripción, ahí debajo, sobre la Facultad de Teología Latinoamericana, sobre este libro, si usted está interesado. Es para estudiantes serios de la Biblia. Si usted no quiere leer tanto, pero quiere saber más sobre los textos, el canon, qué es lo que cabe dentro del canon, qué es lo que no está dentro del canon y por qué no está dentro del canon, usted puede ir y ver. Tenemos un curso que se llama Bibliología, la doctrina de la palabra de Dios, y ahí hablamos nosotros del canon, cuáles son los libros que están dentro de la palabra, por qué están allá adentro, cuáles no están, por qué no deben estar allá adentro, cuáles son los métodos usados para determinar qué libros son incluidos en el canon y cuál no. Y si usted tiene dudas sobre la inspiración de la Escritura, yo les recomiendo conseguirse este libro, Bibliología, la doctrina de la palabra de Dios, leerlo y también tomar el curso. Yo sé que va a ser de edificación para su vida. Ahí le voy a incluir el enlace ahí debajo en la descripción. Para resumir, ¿debe afectarnos o no esto? Yo oré bastante a Dios antes de hacer este estudio bíblico. Me tomé tiempo, me tomé meses pensando si lo hacía o no lo hacía, porque algunos malinterpretan las cosas, toman las cosas a la ligera y algunos usan las cosas para atacar y para decir, mira, la Biblia tiene errores. La Biblia no tiene errores, amado, en sus originales. Recuerde eso. La Biblia no tiene errores en sus originales. Y así es como lo tenemos nosotros en nuestra confesión de fe y la confesión de fe de siglos, dentro de las columnas de la doctrina, la ortodoxa doctrina cristiana, de la ortodoxia. En sus originales, los escritos no tienen errores. ¿Me está siguiendo acá? En las copias, algunas cositas se pegaron y estos son errores humanos, pero no son errores de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, es completa, es confiable y no tiene errores. Yo creo que esto lo demuestra más. ¿Sí? ¿Qué versión yo le recomiendo a usted usar? Antes de irnos, quiero cerrar con esto. ¿Qué versión yo le recomiendo a usted usar? Porque eso es lo que siempre me pregunta, hermano, ¿qué Biblia debo usar? ¿Qué Biblia debo usar? Le voy a decir lo que yo hago. Usted lo puede hacer como yo lo hago o lo puede hacer de una manera diferente, pero yo le voy a decir como yo lo hago. Yo uso siempre la Reina Valera como texto base, pero recuerden, yo llevo, por la gracia de Dios, más de 40 años sirviendo a Dios en el Evangelio y Latinoamérica usó por todas esas décadas la Reina Valera 1960 en gran manera. De todas formas, yo encuentro mucha claridad en el lenguaje de la Reina Valera por los años
que he usado para leerla. Si usted es una persona joven, puede ser que usted pueda comenzar usando la Reina Valera 1995, por ejemplo. La del 2017 hay una traducción de la Casa Bautista de Publicaciones, o puede usar la 2020 y se ajusta más al lenguaje que nosotros conocemos. De todas formas, sigue siendo español de España. Para Latinoamérica está la Biblia de las Américas, que usa el mismo método de traducción que usa la Reina Valera, que es palabra por palabra, es más textual, y la Biblia de las Américas todavía conserva algo de ese lenguaje de España un poco, pero está con una claridad, inclusive una ortografía más conforme a el español de hoy en día de la Real Academia Española. La Biblia de las Américas sacó una Biblia nueva que se llama la Nueva Biblia de las Américas, que está hecha más para Latinoamérica. Quizás esa se conforma más a su lenguaje latinoamericano. Ahora, yo uso la Reina Valera 1960 como base de estudio y siempre uso la Nueva Traducción Viviente en devocionales. La uso para acompañar a la 1960 en cuestiones de devocionales, la lectura corrida y todo eso. Y me ayuda mucho porque muchas cosas están escritas en el lenguaje sencillo, el lenguaje de hoy. Y cuando voy a hablar a audiencias de este siglo, de esta década, a personas que son más jóvenes que yo sé que entienden mejor el texto latinoamericano de la manera en que está escrito acá. De todas formas, yo uso estas dos y uso la Biblia de las Américas. No uso la Nueva Biblia de las Américas mucho todavía, uso la Biblia de las Américas. Últimamente he usado más la traducción en lenguaje actual, porque explica algunas cosas están explicadas. El lenguaje es como un poco más explicado, más sencillo para la lengua de hoy. Y me ayuda a mí, especialmente, como dije anteriormente, cuando estoy ministrando más a la juventud. En privado, a mí, para el entendimiento mío, para mi devocional, para mi vida, en cuanto a lo que es esto, el estudio privado, como dije anteriormente, yo uso la Reina Valera 1960. Yo creo que esto es mi oración, que sea de bendición para usted lo que hemos estado haciendo hoy. Si tiene alguna pregunta, hágamela ahí en los comentarios. Aquí le voy a dejar un video que yo sé que va a bendecir su vida y le va a edificar. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Bendigo sus vidas. Seguimos adelante. Bendiciones.